Mi nombre es Regina Espinosa de los Monteros Islas y voy a hablar sobre la Guerra Fría. Era un enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Dicho enfrentamiento no debemos solamente enmarcarlo en un ámbito militar, sino que también estaba muy enlazado con temas económicos, sociales, científicos, deportivos, es decir, con todo. Se produjo tras la Segunda Guerra Mundial y abarcó desde 1945 hasta 1990 a 91, con la disolución de la URSS. Causas de la Guerra Fría. La Guerra Fría se suele enmarcar tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos comenzaron a sospechar de los británicos y los estadounidenses, a los cuales comenzaron cada vez más a verlos como enemigos. El gran problema era que el líder soviético del momento, Stalin, no estaba de acuerdo con los demás líderes aliados en la repartición de las nuevas fronteras que se producirían en Europa. Durante todo el transcurso de la guerra, los soviéticos fueron los que más hombres lanzaron contra las tropas de los nazis, siendo por tanto dentro de los aliados uno de los mayores vertebradores de la victoria. Pero tras el descubrimiento de bombas nucleares por parte de los Estados Unidos, las cosas cambiaron. Es decir, mientras Estados Unidos tuvieron forma de tener más poder contra la URSS. Etapas de la Guerra Fría. Primera etapa. Se encuentra entre los años 1947 a 1953 y encontramos una serie de enfrentamientos abiertos entre las dos superpotencias. Por ejemplo, tenemos el primer bloqueo de Berlín por los soviéticos en el año 1947 para evitar que los aliados pudieran suministrar productos, aunque los Estados Unidos idearon un puente aéreo para poder transportar la mercancía. Segunda etapa de la Guerra Fría. El 5 de marzo del año 1953 fallecía Stalin, momento crucial para la URSS, pues abrió un periodo temporal en el cual los mismos soviéticos fueron desprestigiados a la figura del dictador. En el lado del capitalista encontraremos la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Dwight Eisenhower. Tercera etapa. Encontramos una gran tensión social provocada por la llegada de los comunistas al poder de Afganistán en el año 1978, a la vez que los grupos disidentes eran apoyados por los Estados Unidos, debido al que el presidente Carter había planteado una política fuertemente anticomunista. Otro periodo importante es la dicha etapa durante el mandato de Ronald, el cual podemos dividir en dos periodos. Entre los años 1980 a 1984 encontraremos un incremento bastante notorio en los gastos militares ante la amenaza del Imperio del Mar, como fue dominada la URSS por el mismo presidente de los Estados Unidos. Entre 1984 a 1988 encontraremos un periodo de acercamiento entre las dos superpotencias debido sobre todo el deterioro del poder económico de la URSS. En dicho momento además encontraremos la llegada del poder de la URSS de Gorbachov en el año 1985, momento por el cual de la URSS comenzó un periodo de acercamiento de postura, conocido como la perestroika. Un momento muy importante dentro de este será la firma del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el cual tenía como objetivo reducir los arsenales de armas nucleares. Fin de la Guerra Fría. El final de dicho periodo histórico se debió en gran medida del deterioro de la URSS y a su progresiva desintegración debido mayormente a las políticas autoritaristas que provenían de Kremlin. De dicha manera encontraremos dos sucesos bastante importantes, como fue la caída del muro de Berlín en el año 1989 y el intento de golpe de Estado en Moscú, que fue el antecedente de la disolución de la Unión Soviética en el año 1991. Hola, muy buenas tardes, señora Guadalupe. Me encantaría que me ayudaras a responder unas preguntas porque me gustaría saber su opinión sobre el tema de la Guerra Fría. Claro que sí, encantada. Perfecto, vamos con la primera pregunta. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Mira, estaban los aliados con Estados Unidos, que era Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Canadá, Dinamarca, Italia, Grecia, Noruega, Turquía y Alemania Occidental. De los aliados rusos estaba Polonia, Alemania Oriental, Albania, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría y Rumania. Excelente. La segunda pregunta. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos?
Porque durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS aparcaron diferencias para combatir a los alemanes, y cuando el enemigo común fue derrotado empezaron el enfrentamiento mutuo. La Guerra Fría, las razones fueron esencialmente ideológicas y políticas. Perfecto, muy buena respuesta, señorita. Aquí viene la tercera pregunta. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Pues lo que yo recuerdo es que fueron representación de ambas ideologías en conflicto. Estas ideologías, la comunista y la democrática, encendieron los golpes de la guerra en estos países. Ok, cuarta pregunta. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? La opinión pública fue que se comenzó a hablar de la Guerra Fría en la coyuntura de 1946 y 1947, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, se empezó a hablar del fin de la Guerra Fría entre 1989 y 1991, el periodo de la caída del muro de Berlín. Regina, acuérdate que ya conociste las partes del muro. Mamá, digo, señora. Sí me acuerdo. Wow, es buena con las fechas, señora. Y última pregunta. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Habían bases de submarinos, blindados armados con láser para defensa, satélites Cosmos, cañón láser, helicópteros, sistema de defensas estratégicos y cañones espaciales de partículas. Muchas gracias, señorita. Que tenga un bonito día.